Hoy nos sumergimos en los materiales de un caso que empieza con la promesa de, la eterna juventud y termina en la más oscura de las realidades. Es que es un caso tremendo. Tenemos a una mujer de 59 años, ciudadana estadounidense, que viaja a una clínica de prestigio en Guatemala para una cirugía estética. La fecha clave, 13 de junio de 2023. Y al día siguiente, cuando su familia va a recogerla, Floridalma Roque se ha literalmente desvanecido. Y nuestra misión hoy es precisamente esa, desgranar un poco los documentos para entender la anatomía de este crimen. Sí, ver cómo una intervención médica, que en apariencia era rutinaria, se convierte en una espiral de negligencia, un encubrimiento macabro y una batalla legal que, aún hoy sigue abierta. Es que no es solo la historia de una desaparición. No, para nada. Es la historia de cómo se intenta borrar a una persona del mapa. Vamos al punto de partida. Floridalma Roque, enfermera, 59 años, vive en Estados Unidos. Y decide operarse. Elige la clínica del cirujano Kevin Maluz en Guatemala. Para un rejuvenecimiento facial y una liposucción en los brazos. Y es importante recalcar que esto no es una decisión a la ligera, ¿no? No. Según los informes, había investigado la clínica a fondo. Las críticas eran excelentes. Sí, parecía una elección segura. Totalmente. Llega con una familiar, Rosario Sandoval. Ajá. La deja en la clínica y acuerdan que la recogerá al día siguiente, a las 10 de la mañana. Y todo parece normal. Todo normal, pero esa es la última vez que alguien de su entorno la ve con vida. Porque cuando Rosario llega a la hora pactada, Ahí salta la primera y enorme señal de alarma. ¿qué es lo que le dicen? Pues el doctor Maluz, con una naturalidad pasmosa, le informa de que Floridalma se ha marchado 3 horas antes. ¿3 horas? Sí, a las 7 de la mañana, que pidió un Uber y que simplemente se fue. Pero espera, eso no cuadra por ningún lado. La extrañeza de la familia es inmediata, absoluta. Claro, es que la familia insiste en un punto clave. Ella no sabía usar la aplicación de Uber. Exacto. Pero es que, más allá de eso, está el sentido común, ¿no? Por supuesto. ¿Quién se va sola en un coche recién operada de los párpados con la visión y la movilidad fatal? Su familia dice que era impensable, que no le gustaba viajar sola ni en las mejores circunstancias. Y para rematar, las llamadas a su teléfono. Directas al contestador. No hay rastro. La angustia se convierte en pánico. Su hijo, José López, y su hija, Vida Roque, reciben la noticia en Estados Unidos. Me imagino impotencia. A miles de kilómetros. Denuncian la desaparición y las autoridades guatemaltecas activan la alerta Isabel Claudina. Que es un protocolo para mujeres desaparecidas. Sí, y aquí es donde la versión del doctor empieza a hacer aguas por todas partes. Porque no se sostiene. Empieza a dar versiones que se contradicen. A ver, ¿qué es lo que dice exactamente? Es un caos. Primero que se fue sola en un Uber. Vale. Luego, en otra conversación, matiza. Dice que la vio cruzar la calle. Ya. Más tarde, añade un detalle nuevo que no había mencionado, que una enfermera lo acompañó en silla de ruedas hasta el vehículo. Son pequeñas variaciones, pero sumadas... Gritan inconsistencia. Y la familia lo nota. Hay una confrontación directa, ¿no es así? Sí, y es una escena de película de suspense. 4 días después, su hijo José se reúne con Maluf. Y en los documentos describe a un doctor compungido, casi al borde de las lágrimas, fingiendo una preocupación enorme. Asegurando que él era el más interesado en que apareciera claro. Exacto. Sabiendo lo que sabemos ahora, esa actuación es que te hiela la sangre. Hasta aquí tenemos la palabra de un médico contra la de una familia. Sin pruebas, es un callejón sin salida. ¿Cuál fue la primera pieza sólida que rompió este empate? Las cámaras de seguridad. Siempre las cámaras. La policía guatemalteca consigue las grabaciones de la clínica y de los edificios cercanos. ¿Y lo que revelan? No solo desmonta la versión del cirujano, sino que abre la puerta a una hipótesis mucho más siniestra. A ver, ¿qué es lo que se ve exactamente en esas imágenes? Se ven 2 cosas, y a cada cual más perturbadora. Primero, efectivamente, se ve a una mujer saliendo en silla de ruedas. Con el rostro completamente vendado, sí, y escoltada por personal. Maluf insiste, esa es Floridalma. Pero la familia... Lo niegan rotundo. Claro. Dicen que su complexión no encaja, que esa mujer es visiblemente más alta y más corpulenta, que no es ella. O sea, una puesta en escena. Pero has dicho que había algo más. Sí, y esto es lo que lo cambia todo.
Esa misma noche, otra cámara capta al propio doctor Malouf arrastrando un enorme contenedor de plástico rojo. ¿Un contenedor? Con ruedas, sí. Fuera de la clínica. Lo saca él mismo con esfuerzo. Y la pregunta que se hicieron los investigadores y que nos hacemos todos es inevitable. ¿Qué? ¿O quién? Iba ahí dentro. Exacto. Un momento. Se ve a alguien saliendo en silla de ruedas, pero no es ella. Y luego al doctor con un contenedor. A nivel de investigación, ¿cómo conectan esos dos puntos? Desde ese instante, el contenedor se convierte en el centro de todo. Claro. La hipótesis del secuestro o de la marcha voluntaria se desvanece y la policía empieza a trabajar con la certeza de que a Floridalma le ocurrió algo dentro de esa clínica. Y que su cuerpo fue sacado de allí en ese recipiente. Es la única explicación lógica. Con esa prueba en la mano, el 28 de julio de 2023 lo detienen a él y a 3 miembros clave de su equipo. La asistente de enfermería Susana Rojas. El enfermero Luis Castro y la anestesióloga Lidia Silva. Y me imagino que al principio el silencio es absoluto, un muro. Un muro de silencio. Todos niegan saber nada. Pero la presión, la cárcel, las pruebas en su contra, el pacto se rompe. ¿Quién es el primero en hablar? El enfermero, Luis Castro. Y su confesión no solo resuelve el misterio, destapa una cadena de decisiones inhumanas dentro de ese quirófano. Aquí es donde la historia pasa de una desaparición a una crónica de terror. ¿Qué ocurrió realmente tras la operación? Según los testimonios, sobre todo el de Castro, Floridalma no despierta de la anestesia. El problema es que ella era diabética tipo 2. Un factor de riesgo conocido. Claro. A las 12 del mediodía su nivel de azúcar en sangre es de 350. Para que la gente se haga una idea, lo normal está entre 70 y 110. Es una hiperglucemia severísima. El personal de enfermería, Castro y Rojas, se da cuenta. Claro que se dan cuenta. Le ruegan a Malouf que le administre insulina. Y la respuesta de él es... Es que es difícil de creer. Es que aquí está el punto de inflexión ético. No es un error de juicio en una situación de pánico. La respuesta de Malouf, según los testigos, es que no hacía falta. ¿Que no hacía falta? Que el nivel bajaría solo. Se niega a actuar. Una decisión puramente económica por lo que se desprende de los documentos. Totalmente. 2 horas después, la situación es aún peor. Le piden comprar insulina cristalina, que es de acción más rápida. Y Malouf se niega de nuevo. Sí, su argumento es que es muy cara. Está anteponiendo el coste de una ampolla de insulina a la vida de una paciente. Es que esto revela una mentalidad que es clave para entender todo lo que vino después. Totalmente. O sea, no es un accidente, es una sucesión de decisiones conscientes. Conscientes y negligentes. A las 7 de la tarde la situación es crítica. El equipo le suplica literalmente que la trasladen a un hospital. A una unidad de terapia intensiva. Exacto. Y por tercera vez, Malouf se niega. ¿Y cuál es la justificación esta vez? La que da Castro en su testimonio es demoledora. El doctor dijo que él no iba a pagar para internarla. Increíble. El desenlace era inevitable. Según el enfermero, Floridalma sufre 2 infartos entre las 8 y las 9 de la noche y fallece en la clínica antes de las 9:30. Y en ese momento uno podría pensar que el pánico se apodera de ellos y llaman a las autoridades. ¿Confiesan la negligencia? Pero no. No. Eligen el camino más oscuro posible. Eligen un plan de encubrimiento brutal, ideado por Malouf. Primero, meten el cuerpo de Floridalma en posición fetal dentro del contenedor de plástico rojo. El que vimos en las cámaras. Él mismo. Segundo, y esto confirma la puesta en escena, la enfermera Susana Rojas se disfraza con la ropa de la víctima, se venda la cara y simula ser ella. Saliendo en la silla de ruedas para engañar a la seguridad. ¡Qué sangre fría! Absoluta. ¿Y qué pasa con el cuerpo? Malouf se lleva personalmente el contenedor con el cadáver a su casa, en Santa Catarina Pinula. Y hay un detalle en la confesión de Castro, que te hiela la sangre. A ver. Declara que, en una llamada que tuvo con el doctor esa noche para coordinar la coartada, escuchó un ruido de sierras de fondo. Espera. Ruido de sierras. O sea, ya no estamos hablando de ocultar un cuerpo. Es que Aniquilación. es la aniquilación sistemática de una persona, la deshumanización total. ¿Y según las confesiones? El cuerpo fue desmembrado en la casa del doctor, usando sierras dentadas y con la ayuda de otras personas que a día de hoy no han sido identificadas. ¿Y después? Metieron los restos en sacos y los trasladaron a una zona boscosa en San Vicente Pacaya para enterrarlos. Un plan macabro que funciona durante casi un año. Los restos no aparecen hasta el 5 de junio de 2024. ¿Y cómo los encuentran? Cárcel con una precisión
Inquietante. Describe un camino serpenteante, fincas de café, un desvío por un sendero para vehículos 4x4. ¿Y al final? Un pozo artesanal, una especie de fosa, oculto bajo unos tallos de banano. ¿Y cuando las autoridades llegan? Encuentran exactamente eso. Dentro del pozo, varios sacos con los restos en un estado de descomposición muy avanzado. Habían usado cal, ¿no? Sí, cal viva para intentar acelerar el proceso y neutralizar el olor. El análisis forense fue contundente. Los huesos presentaban marcas de cortes de sierra e impactos de gran violencia. Para facilitar el desmembramiento, eso es, la identidad de Florida Alma Ripley se confirma por ADN el 19 de julio. 13 meses después, su familia por fin puede darle sepultura. Cerremos el círculo con el laberinto judicial, porque la historia no acaba ahí. ¿Cuál es la situación actual de los implicados? Es compleja. A Kevin Maloof se le cambia la acusación de secuestro por la de homicidio. Él, en una maniobra legal, acepta el cargo menor de obstaculización a la justicia. Para reducir la pena por ese delito, claro, pero sigue enfrentándose al de homicidio. Exacto. Lidia Silva, la anestesióloga, y Susana Rojas, la enfermera que se disfrazó, están acusadas de homicidio, una como autora y la otra en grado de complicidad. ¿Y qué pasa con Luis Castro, el que confesó primero? A Luis Castro lo condenan por encubrimiento y obstaculización, pero con penas muy reducidas por su cooperación, que fue clave. Pero el proceso contra los principales acusados. Está siendo un caos. La audiencia se ha suspendido varias veces. Y para colmo, la abogada de la familia denunció al primer juez del caso, Pedro Lainez, por presunta parcialidad. Se filtraron unos audios, ¿verdad? Sí, unos audios donde el juez parecía favorecer a Maloof. El caso ha tenido que pasar a un nuevo tribunal y sigue empantanado. Entonces, si miramos el cuadro completo, esto trasciende por mucho la negligencia médica. No fue un error fatal en una clínica de mala muerte. Para nada. Florida Alma investigó, eligió un profesional con reputación. Y ese profesional, según todas las pruebas, tomó una serie de decisiones calculadas, priorizando el dinero sobre su vida. Y cuando todo salió mal, orquestó una ocultación salvaje para protegerse. Y eso nos lleva a la lucha de la familia, que es la otra gran tragedia de esta historia. Su hija lo describió perfectamente. Dijo que se sentían atrapados entre dos mundos. Es que es así. Por un lado, el sistema judicial guatemalteco, que no conocían. Y por otro, la burocracia en Estados Unidos para intentar conseguir ayuda del FBI, de la embajada. Se sintieron desamparados. Completamente. Porque al ser un crimen en suelo extranjero, la capacidad de actuación de las agencias de EU es muy limitada. Resumiendo, lo que los materiales nos dibujan es, primero, una decisión fría de no prestar auxilio por dinero. Segundo, un encubrimiento teatral, casi cinematográfico, para ganar tiempo y deshacerse del cuerpo. Y finalmente, una justicia que, más de un año después, sigue sin ser definitiva para los principales responsables. Sí. Y este caso nos deja flotando una pregunta final que es profundamente perturbadora y que tiene que ver con la confianza. Realmente nuestra vida, profesionales en los que creemos poder confiar, no solo cometen un error fatal, sino que toman la decisión consciente de abandonarnos y después intentan borrar hasta el último rastro de nuestra existencia para salvarse a sí mismos.